Muy buen día. Muchas gracias una vez más por entrar a mi canal. Gracias por darle clic a ese link y por darle like, por suscribirse y por compartir. Un servidor, Sergio Payeras, una vez más comunicándome con usted para que sigamos en el estudio de la carta a los Colosenses. En esta ocasión vamos a tratar de terminar el versículo 1 y vamos a leer. Estábamos explicando la última vez, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Aquí lo que tenemos es el remitente, tenemos el acompañante del remitente, que es Timoteo. Bueno, un pequeño repaso. Vimos quién era Pablo, vimos qué era Pablo, un apóstol, el último apóstol a quien Jesucristo llamó. Vimos que hay otros apóstoles después de Pablo, pero que realmente son como apóstoles que se les dice en segundo plano, apóstoles como cualquier otra persona es enviada por la iglesia, X o Y persona, para cumplir una misión, para evangelizar, para plantar una iglesia. Pero los apóstoles estaban mencionando que fueron 12 más Pablo. Ahora, vemos que Pablo tenía un acompañante en ese momento en el que estaba escribiendo a los colosenses. Ese acompañante es el hermano Timoteo. Interesante cómo después de tanto esfuerzo, después de tanto recorrido, de tanto aprender del mismo apóstol Pablo, Pablo no le llama apóstol a Timoteo, le llama hermano. ¿Por qué le llama hermano? Porque es hijo de un mismo padre, el Padre Celestial. Son hermanos espirituales, como lo somos usted y yo, nosotros que hemos creído en Cristo, que tenemos una correcta visión, correcta opinión de lo que es Jesucristo, la correcta visión, expectativa bíblica. Ahora, el hermano Timoteo, ¿quién era Timoteo? ¿Qué era él? Ya sabemos que era un colaborador de Pablo, era un misionero, un plantador, un pastor. Pero ¿dónde conoció Pablo a Timoteo? Vamos a empezar viéndolo acá en Hechos 16:1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo. La primera vez que el nombre Timoteo aparece en la Biblia, Hechos 16:1, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Bueno, en primer lugar vemos que a Timoteo lo conoce en Listra. Sabemos que fue en su segundo viaje misionero cuando Pablo añade a Timoteo a su grupo misionero. Probablemente lo conoció en el primer viaje. Usted recuerda ese incidente con Pablo y Bernabé en el primer viaje, cuando Pablo sana a un cojo paralítico allí en Listra, y los habitantes de Listra, al ver esta señal, este milagro, intentan adorar a Pablo y a Bernabé, les ponen nombre de sus dioses, y luego pues ya viene el sacerdote de la ciudad y les quiere preparar una ceremonia para adorarlos, para venerarlos. Todos sabemos que la palabra de Dios nos prohíbe venerar o adorar a otra persona. Por muy santo que sea, nosotros no debemos estarlo haciendo. Y Pablo sabía eso. Pablo sabía que la adoración solo le pertenece a Dios. Y él impide, él suplica y trata por todos los medios, y dice que duramente consiguió que los habitantes de Listra no los adoraran. Así que ellos se oponen a ese acto, pero como ustedes saben, siempre la oposición. Los judíos de aquel lugar levantan calumnias en contra de Pablo y Bernabé y logran que saquen a Pablo de la ciudad y que lo apedreen. Dice que la gente que lo apedreó lo dio por muerto ahí afuera, y se retiraron a la ciudad y lo dejaron allí. Luego los hermanos llegaron a verlo y Pablo realmente no estaba muerto. Algunos creen que Pablo murió en aquel lugar y que Dios lo resucitó. Otros creen que
es el momento en el que Pablo dice, conozco a un hombre que subió al tercer cielo, no sé si en el cuerpo o no sé si fuera del cuerpo. Bueno, nosotros realmente no lo sabemos. No lo sabemos, ni Pablo lo sabe porque dice, yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé si me morí o si estaba vivo, pero tampoco nos dice si fue en ese momento, únicamente son conjeturas. Pero vemos a Pablo conociendo a Timoteo en ese lugar, en Listra. Ahora, vamos a ver que Pablo siguió comunicándose con Timoteo, le siguió enviando cartas y tiene 2 cartas Timoteo y que pertenecen al canon del Nuevo Testamento, revelación divina a través de Pablo con motivación de comunicarse con Timoteo. Le dice a Timoteo en su segunda carta 1, 4 y 5, dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una fe que fue transmitida de generación en generación, no por herencia nomás, sino porque ahí son los padres, los abuelos educando a los hijos y a los nietos en la misma fe del Señor. Es una bendición. En mi caso, mi abuela era cristiana, creyente, mi mamá era creyente y pues yo también. Mis hijos serían la 4ª generación y es una bendición. Esperamos que Dios siga guiándoles a mis hijos para que sigan adelante. Usted también conocerá por ahí algunos hijos o nietos de cristianos o algunos cristianos que están guiando a sus hijos y a sus nietos. Esto es bueno porque estos muchachos crecen en el Evangelio, crecen conociendo la palabra de Dios, viven una vida más apartada de las cosas mundanales y pues se pueden dedicar al Señor desde su juventud como lo era Timoteo. Y dice aquí el apóstol Pablo, tu fe no es fingida. Lastimosamente podemos conocer personas que solo buscan a Dios, que solo demuestran una fe cuando les conviene buscar a Dios. No sea usted de ellos, seamos de aquellos que estamos con Dios siempre, que nuestra fe no es por conveniencia o con fingimiento. Bueno, este era Timoteo, hijo de Eunice, nieto de Loida. Bien, 2 Timoteo 1:7, Pablo aconsejando a Timoteo, animándolo. Parece que Timoteo tenía un carácter bastante noble, tímido quizá, dado a desanimarse quizá, y Pablo lo motiva en esta su segunda carta. Le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, fíjese lo que le dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si le está diciendo esto a Timoteo es porque sabía que Timoteo probablemente estaba desanimado, estaba intimidado, quizá estaba amedrentado por los que se oponen. Y este es un gran consejo para todos aquellos que están en el ministerio y que a veces por una o por otra razón se sienten desanimados por los problemas. Es lo que nos dice Pablo aquí. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Lo mismo que Pablo le dice a Timoteo, el Señor nos lo dice a nosotros ahora. Siga adelante, no se amedrente, no tenga miedo de compartir la palabra. También, adelante, 2 Timoteo 4:5, le dice, pero tú sé sobrio en todo. No hay que dejarse llevar por los temores, por los desánimos. Soporta las aflicciones, hay que soportar. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Una exhortación, una palabra en el momento preciso. Ya Pablo está por ser ejecutado y él sabía que los pastores que estaban ahora vigentes iban a ser atacados. Y ahí es donde le dice Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. Predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Haz obra de evangelista. No te amedrentes. No te vayas a poner tímido ante esos que hablan en contra de tu ministerio. Sigue adelante y no desmayes sirviendo. Y este era Timoteo, una persona joven,
una persona que empezaba y que estaba al lado de Pablo siempre, en sus prisiones, en sus angustias, en sus persecuciones. Siempre vemos a Timoteo al pie del cañón, predicando, ministrando, siguiendo adelante. ¿Cómo nos hubiera gustado saber más de Timoteo? Pero pues lo tenemos ahí en varias partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, ministrando, obedeciendo al apóstol Pablo, echándole ganas, así como muchos de ustedes estarán levantando obras, edificando a los hermanos, capacitando gente. Le animo a que siga adelante, así como Timoteo lo hizo. Si usted es joven y empieza, siga adelante. Ame al Señor, demuéstrelo sirviendo a la iglesia de Cristo. Esto fue todo por el momento acerca del hermano Timoteo, y vamos a seguir adelante la próxima vez que hablemos de la carta a los colosenses. Y lo próximo que tocaría son los remitentes. Perdón, aparte de los remitentes, lo próximo que vendría son los destinatarios. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Es un saludo, son los destinatarios. Vamos a dedicarnos a eso en el próximo video. Recuérdese, comparta, dele like y suscríbase. Vuelva a escucharlo y ya va a ver la bendición de aprender y de reforzar los conocimientos. Está en la repetición. Gracias. Dios les bendiga.